Este fin de semana ha estado marcado por la caravana migrante detenida en Chiquimula luego de ingresar a territorio guatemalteco. A diferencia de otras caravanas, en esta ocasión las fuerzas de seguridad han impedido el paso de hondureños con el argumento de que están obligados a presentar la constancia de carecer de COVID-19. A lo largo de esta emisión tendremos los detalles de lo sucedido en las últimas horas durante el recorrido de los migrantes. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de hoy, 17 de enero. Estamos listos para presentar el resumen de noticias del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a nuestros titulares. Comenzamos. Fin de semana de tensión en el recorrido de la caravana de migrantes proveniente de Honduras. Policía y ejército contienen el paso, lanzan gas lacrimógeno, se registran heridos. Más de 1,000 hondureños son retornados a su país, mientras que otros miles permanecen en Guatemala. La Procuraduría de los Derechos Humanos señala uso de fuerza contra caravana. Preocupa deserción escolar y el impacto de la pandemia en la educación. Hablamos del tema en la entrevista. En el Ente de Domingo le presentamos un caso de superación que inspira a seguir adelante, la historia de Andrea Toc. Y el mundo supera los 2 millones de muertos por coronavirus, mientras varios países continúan jornadas de vacunación y otros siguen a la espera. Bueno, y como ya les adelantamos, el fin de semana estuvo marcado por la caravana migrante compuesta por miles de hondureños. Durante este bloque haremos un recorrido cronológico de lo que sucedió con este grupo de migrantes. La noche del viernes, para empezar, en la frontera del Florido, en Chiquimula, un primer grupo logró doblegar el cordón del ejército de Honduras y posteriormente a un grupo de policías y militares guatemaltecos. Un primer encuentro entre la policía y los manifestantes ocurrió del lado de Copán, en Honduras. Pero el bloqueo terminó siendo infructuoso. En algún momento las fuerzas de seguridad hondureñas fueron superadas por los más de 6,000 caminantes. Lo pedimos de corazón. Algunos oraban agradecidos por superar el puesto fronterizo, aunque siguieron presentándose momentos de resistencia. Por favor, ayúdenos, mira que llevamos nuestros hijos, no hagan así, mira, llevamos 2 niños y todavía... La noche no es buena para pasar. Incluso los vehículos servían para bloquear el paso. Pero el trayecto continuó hacia Guatemala. La policía guatemalteca también ofrecería alguna resistencia. Y otros, en medio de la confusión, lloraban. En el Florido, del lado guatemalteco, la multitud empujó con facilidad a la Policía Nacional Civil, que se vio superada. Los cuerpos de seguridad, aún con la preparación antidisturbios, optaron por al final no intervenir. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel.
Y ese primer grupo, de acuerdo a las cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, era de 3.500 personas. Si esto fuera poco, un segundo grupo llegó por la mañana de nuevo a la frontera del Florido y un nuevo cordón de las fuerzas de seguridad intentó impedir su ingreso al país, exigiendo una prueba en la que conste ser negativo de COVID-19. Este segundo grupo está encabezado por madres y niños pequeños que se sentaron en el asfalto esperando que la Policía Nacional Civil autorizara su ingreso al país. Llegan los menores. Se están indicando a todos los de la... Nosotros solo necesitamos pasar, no nos vamos a quedar en Guatemala. Nosotros solo queremos una vía para poder pasar. Nosotros no vamos a hacerles desórdenes, tratar la manera de... No les vamos a limitar, porque nosotros estamos sabidos que ustedes lo que no les gusta es que andemos todos ahí pidiendo y esto y lo otro, yo sé. Porque ustedes, el país de ustedes es muy aseado, yo ya he vivido en su país. El país de ustedes, mi respeto, muy aseado, lindo y todo. Entonces nosotros queremos tratar la manera de verse ustedes como hermanos que son centroamericanos, tal vez nos apoyan. Bueno, y luego de un diálogo infructuoso, se siguió la misma estrategia que el viernes por la noche. Los migrantes hondureños comenzaron a presionar a la policía hasta obligarla a ceder el paso. De acuerdo con las imágenes, hubo momentos en los que algunos de los padres llevaron hasta el inicio de la caravana a sus hijos para que los agentes de seguridad no presionaran de vuelta para impedir el paso. Llegan a los menores para ponerlos al frente. Están intentando pasar. Mire, ya abrieron la barrera del ejército. Ya pasaron, señores, ya pasaron. Ya pasó toda la caravana, está pasando en estos momentos. Ahí van los menores. Iba pasando toda la... El drama humano continuó. Cerca de las 4 de la tarde del sábado, las dos caravanas ya estaban concentradas en Vado Hondo y tratando de utilizar la cantidad de personas para romper el cerco de la Policía Nacional Civil. Y vea usted, tras la oposición, varios migrantes se quejaron de la intervención de los policías y miembros del ejército. Pues la verdad, mire que yo estaba cerca de ahí y ellos me pegaron un toletazo, entonces me doblé, ¿me entiende? Y del susto yo me traté y me cayeron encima de la demás gente y me arrastré. Entonces, eso. ¿Cuál es su sentir en estos momentos de al ver que...? Indignada, porque la verdad que en Honduras no hay oportunidades de empleo. Uno busca ir por otro lado, pero no sé. Pero quizá el momento más tenso de la jornada ocurrió este domingo, luego de las 7 de la mañana en Vado Hondo. La caravana intentó pasar de nuevo el cerco militar y policial y nuevamente fueron contenidos en medio de un tumulto que incluyó la represión de militares con palos. Aunque algunos migrantes lograron romper el cerco, este rápidamente se restituyó y un segundo grupo de soldados repelió a los hondureños.
Imágenes impactantes que han estado dando la vuelta al mundo en las últimas horas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? A esta hora de la noche hacemos un contacto con Pablo Juárez, quien continúa en Vado Hondo. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, estimada audiencia de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Pablo Juárez y me encuentro aún en el kilómetro 177 de la ruta al Atlántico, específicamente cerca del cruce a Vado Hondo en Chiquimula, donde aún permanecen cerca de 3.000 migrantes hondureños que han sido detenidos por las autoridades y han evitado que continúen su paso en búsqueda del sueño americano, primero para cruzar la frontera a México y luego hacia Estados Unidos. Ha sido una jornada extenuante. Hemos podido ver los rostros de los migrantes cansados que han caminado cerca de 200 kilómetros y han permanecido por varias horas en este punto, aguantando hambre, sed, por supuesto el cansancio. Hemos visto que hay hombres y mujeres de todas las edades que se han colocado en este lugar. Hemos podido hablar con algunos de los migrantes y nos han compartido que los motivos por los que viajan es porque las condiciones en su país no son las adecuadas para tener una vida digna. Además, señalan a su gobierno y piden a las autoridades guatemaltecas que puedan permitirles el paso. Desde horas tempranas de este día se registró un incidente en el que los migrantes intentaron romper el cerco de seguridad que ha instalado la Policía Nacional Civil y la Policía Militar, lo que generó hechos de violencia que terminó en aproximadamente 17 heridos, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Más allá de eso, la noche o el día ha transcurrido con bastante calma. Por la tarde hubo otro intento por romper el cerco de seguridad de la policía. Sin embargo, autoridades lograron dialogar con los migrantes, con sus representantes, para disuadirlos de tomar esta medida. Ni las autoridades ceden para dar el paso a los migrantes y los migrantes tampoco ceden y permanecen en este punto. Así que este es el reporte que yo tengo desde el kilómetro 177, cerca del cruce a Vado Hondo, en Chiquimula. Reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez y en cámara Fernando Cabrera. Al volver, México también despliega fuerte contingente en la frontera con Guatemala para evitar paso de caravana migrante. Estamos de regreso con más noticias. Les cuento, Vado Hondo no fue el único punto bajo control de las fuerzas de seguridad. Estas imágenes compartidas por nuestro colaborador Wilder López son del kilómetro 148 en Zacapa y muestran cómo varios hondureños intentan negociar en un retén su paso hacia Estados Unidos. Los policías requieren diferentes documentos a los migrantes para detenerlos o permitir que continúen en su camino. Y mientras tanto, en los puestos fronterizos entre Guatemala y México, la Guardia Nacional del vecino país ha desplegado un fuerte contingente por si las fuerzas de seguridad nacional no logran contener el avance de la caravana. Las imágenes que se aprecian ocurren en el puesto fronterizo de Tecunumán, en el lado mexicano del río Suchiate. El gobierno mexicano ya ha desplegado a la Guardia Nacional para contener las caravanas y logró en varias ocasiones devolver a los hondureños a su país de origen. Ahí lo tramita para que pueda ingresar. Sí, nosotros nomás con la credencial no hay problema en Guatemala. Y fíjese usted, en medio del caos y unos minutos después que la caravana fuera reprimida el sábado, esta familia que dejó a 2 niños en Honduras intentó pasar, pues buscan una solución médica para este chico de 11 años de nombre Noel, que sufre un parálisis cerebral. Vamos. No paremos.
Bastante difícil, todo el día me está buscando. Desde ayer. Difícil. Muy difícil. Hemos dormido en la calle, no hemos comido. ¡Señora! ¡Mi hijo no camina! ¡Necesito llegar a Estados Unidos para que tal vez allá lo puedan curar! Ha sido operado 3 veces en Honduras. Hemos pagado más de 200,000 lempiras y no sucede nada. Si me quieren golpear, golpéenme. Solamente hace la foto. Eso se puede los hombres. Miremos. Si me quieren golpear, Golpéennos. no hay problema. Pero yo voy a pasar. Porque yo no quiero quedarme en Guatemala, señores. Yo no quiero venir a contaminar a su gente ni nada. Yo solo quiero cruzar. Y lamentablemente, esta es la calle que me conduce para donde yo quiero llegar. Lo siento mucho. No quisiera que esto sucediera, pero me toca. No nos vamos dejando normal. Nos vamos por el futuro de él y por el de nosotros. Permiso, señores. Quiero empezar a sentir los golpes que me van a dar a mí y a mi hijo. Y si no, voy a estar aquí hasta que me desmaye. Y no me voy a mover. Muchos de ustedes tienen hijos también y si estuvieran en la situación de nosotros, no entenderían. Nosotros entendemos su trabajo, lo entendemos. Bueno, y después de ese acto, oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración y luego el mismo director de Migración optaron por gestionar para que el paso de esta familia fuera permitido por los militares que habían impuesto una valla humana en Vado Hondo. Con su papá. Mamá también. Yo voy a pasar. ¿Esposa dónde está la esposa? Ok. No, cierren. Y la prensa están también, este personaje podemos ver, ahí podemos tomar acá personaje que dio jaloneos a la prensa. Al volver hablamos del inicio del ciclo escolar y el impacto de la pandemia en la educación del país. Quédese con nosotros. Seguimos con más información en Noticiero Guatevisión. En este momento tenemos los datos de la semana y como ustedes saben hay expectativa por el inicio del ciclo escolar de este año y varias dudas también sobre cómo va a funcionar el sistema educativo. Para empezar hay que recordar que las clases inician el 15 de febrero en las escuelas del sector público, mientras que en los colegios privados se están iniciando las clases en diferentes fechas de enero. Pero hay más. Según el Ministerio de Educación, las clases son en modalidad híbrida, según los colores del semáforo epidemiológico. Esto en cada localidad y aplica a partir de los colores naranja y amarillo según el tablero de alertas. Esta semana se conoció que unos 40,000 centros educativos a nivel nacional pueden impartir clases y a la fecha unas 9,824 escuelas permanecen sin agua, según datos oficiales, lo que preocupa para el seguimiento de los protocolos sanitarios. Por eso es importante darle seguimiento a las medidas que se tomarán en los siguientes días. Bueno, y además de las condiciones de muchas escuelas en el inicio de este ciclo escolar, preocupa un problema que se está registrando, la deserción escolar, por lo que buscan implementar medidas para que los estudiantes que por una u otra razón tuvieron que dejar la escuela regresen. De eso hablamos en la entrevista de la semana. El impacto que la pandemia del coronavirus ha dejado en la educación es grande. Ahora un nuevo ciclo escolar está iniciando. ¿Cómo se observa este proceso en el país? Hablamos con Carlos Carrera, representante en Guatemala del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Se han hecho grandes esfuerzos para, en la medida de lo posible, mantener el proceso de aprendizaje. Pero sabemos, por supuesto, que asistir a la escuela no solamente tiene el objetivo de aprender contenidos
pedagógico, sino también tiene muchas otras funciones de socialización, de aprendizaje de otras cuestiones y también de protección, de ser un espacio de protección. Por lo tanto, estamos muy contentos de que se vayan a volver pronto a la educación presencial. Las escuelas del sector público que se encuentran en regiones en donde el semáforo epidemiológico lo permita, se preparan para recibir a los alumnos, para lo que ha sido necesario establecer protocolos sanitarios, pero también de apoyo psicológico. Es que en preparación a este retorno seguro para el sector público, nosotros como UNICEF hemos apoyado la elaboración de los protocolos para los distintos actores de la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres de familia, y materiales de apoyo no solamente metodológico, sino también de apoyo psicosocial, psicoemocional, porque es todo un proceso, digamos, muy traumático el haber estado fuera, el volver a reintegrarse, la tristeza, los miedos, los traumas que traen algunos niños y también, ¿por qué no?, profesores y también padres de familia. Entonces, requiere también de toda esta parte de apoyo. Pero, ¿qué pasa si una escuela no tiene agua? Incluso en esas condiciones, obviamente, no son las óptimas, pero sí se pueden tomar otras medidas suplementarias, como por ejemplo el uso de alcohol en gel y otro tipo de desinfectantes que, digamos, podrían sustituir lo que es el lavado de manos con agua y jabón, que es lo óptimo, pero que en este caso, en caso que no se pueda llevar a cabo, pues entonces se podría usar este tipo de medidas complementarias o suplementarias. Año con año se observa carencia de servicios básicos en las escuelas y en los últimos meses varias instalaciones resultaron dañadas por las tormentas que afectaron al país, por lo que es urgente la atención. También anteriormente ya había muchas escuelas que no tenían condiciones óptimas antes del COVID, es decir, sobre todo que no tenían condiciones sanitarias de agua, saneamiento e higiene. Y eso es un número grande, que llega a prácticamente la cuarta parte o algo más de todas las escuelas no tienen condiciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene, y aprovecho para hacer un llamado, ¿no?, a toda la sociedad, también al gobierno y a todos los cooperantes a poner énfasis en mejorar estas condiciones, porque es una cuestión de dignidad de los niños, pero también de su salud y de la retención, ¿no?, de retención de los niños y sobre todo las niñas. Saben que las niñas, especialmente ya en la adolescencia, algunas de ellas, muchas de ellas abandonan por no tener condiciones de privacidad y adecuadas en términos de higiene y de saneamiento en las escuelas. Entonces, y precisamente la deserción escolar alcanza niveles que preocupan. Sabemos, según algunos datos preliminares, que no son confirmados, pero datos preliminares que nos ha facilitado el Ministerio, estima que aproximadamente puede ser que hasta 160.000 niños están abandonando la escuela este año, ¿no? Esperemos que con diferentes estrategias se pueda recuperar parte de estos niños que hayan abandonado y se frene que otros sigan abandonando. El problema se observa también en estudiantes del sector privado. De estos 160.000 estudiantes que se estima aproximadamente que hayan podido abandonar este año, una buena parte son estudiantes del sector público, privado, perdón, también. Una buena parte, creo que el 40% son aproximadamente del sector privado, lo cual en algunos de ellos es posible que se reintegren en el sector público, ¿no?, porque a lo mejor los papás han perdido la capacidad de pagar esa escuela privada. Y por tanto también puede ser que aumente la demanda de plazas para el sector público. Ante estos datos es importante implementar planes para lograr la continuidad de los alumnos y ayudar a los que necesitan nivelación. Creemos que se requieren además estrategias adicionales para, por un lado, tratar de dar apoyo, sobre todo a aquellos alumnos y alumnas que han quedado más retrasados, que tienen mayor vulnerabilidad por sus condiciones familiares, geográficas, etcétera, ¿no? Hacer un esfuerzo justamente para cerrar un poco esa brecha que se ha ampliado de inequidad entre los que están mejor y los que están peor, y también hacer una búsqueda activa, brigadas, digamos, de búsqueda de aquellos estudiantes que han abandonado para tratar de convencer a sus familias y a ellos mismos que vuelvan al sistema. En el corto plazo, además de atender y solucionar los problemas en las instalaciones de las escuelas, el acceso a la tecnología debe ser revisado para que la educación a distancia mejore y sea una opción.
Por eso, se busca convocar a una mesa con gobierno, municipalidades y empresas para asegurar acceso a Internet en las escuelas. Que hay una gran diferencia entre aquellos que tienen acceso y los que no lo tienen. Entonces, nuestro llamado a nivel mundial y, por supuesto, en Guatemala, es aprovechar esta crisis como una oportunidad para dar ese gran salto de asegurar que al menos las escuelas, si no todos los niños directamente en sus hogares, pero al menos en las escuelas que sí que tengan acceso a Internet de calidad. Durante el confinamiento se reportaron hechos de violencia, abusos contra menores y el número de casos de desnutrición se incrementó, por lo que es fundamental atender las necesidades de la niñez que representa el futuro del país. Y una de las obligaciones importantes es ofrecer una educación digna y con medidas sanitarias adecuadas. Al regresar le presentamos un caso de superación que está inspirando a muchos, la historia de Andrea Toc. Los sueños no tienen límites. En el Lente Domingo, María José Bonilla nos presenta la historia de una guatemalteca que sabe que a pesar de las adversidades, superar los obstáculos es importante para seguir adelante. Siempre han cuidado a su hermano. Lo importante es saber que estamos vivos y que tenemos solo una vida y hay que hacer algo con ella. Jamás imaginó que una tarde de agosto de 2008 la vida le cambiaría para siempre. Andrea Toc, una joven de 24 años, sufrió las fuertes consecuencias de la violencia en el país cuando apenas era una niña. Cuando tenía 11 años iba saliendo de mi colegio, le dispararon a una señora, ella falleció lamentablemente, entonces yo recibí una bala perdida que me dañó la médula y a raíz de eso pues perdí la movilidad en mi cuerpo casi completamente. Para Andrea y su familia, este trágico accidente fue un golpe muy duro. Tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades que la pequeña requería. Sin embargo, para ellos, lo más importante era que su hija permaneciera con vida. Nos fuimos adaptando poco a poco y en familia fue un equipo, fuimos el equipo, ¿verdad? Tuvimos que hacer varios cambios como papás, como hermano, mi hijo y como ella que era la principal, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios hemos podido y creo que los obstáculos los hemos ido pasando pues con mucho amor, ¿verdad? Siendo el apoyo y pues ella es nuestro motor. Yo recuerdo que lo más difícil fue poder aceptar que ahora nuestra realidad era otra, nuestra realidad era diferente, que teníamos que luchar por algo que no conocíamos y no sabíamos cómo. Lo único que sabíamos era que teníamos que intentarlo. Andrea reconoce cuáles son las desventajas de una discapacidad, pero también es consciente de la fuerza que implica el adaptarse y aprender a vivir con ella. Creo que uno de los retos más grandes son los espacios físicos, porque nuestro país no está muy preparado para las personas con discapacidad. Entonces creo que hemos tenido que adaptarnos nosotros a los espacios que hay, ¿verdad?, para poder ser accesibles y todo. A pesar de los retos que ha implicado el haber adquirido una discapacidad, estos no han sido razón suficiente para que Andrea abandone sus sueños, y su familia ha sido un apoyo fundamental para alcanzarlos. Para trasladarme, pues necesito ayuda de mi familia ahora, y ellos también están muy involucrados también en aspectos de salud, por ejemplo, ir a doctores, hacer terapia. Entonces creo que sí nos afectó porque ahora tenemos que trabajar como un equipo, ¿verdad?, junto con mi hermano y mis padres. Pero creo que eso no nos ha detenido. Sin embargo, sí tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, siempre tratando de seguir adelante. A sus 24 años, Andrea Toc ahora es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y asegura que desde pequeña supo que este era el rumbo que quería para su vida. La verdad es que elegí comunicación porque creo que es un ámbito que puede tener muchos campos para estudiarlo y además es un servicio social, es decir, estamos los comunicadores para servir a las personas, para tener voz por quienes no pueden hablar por sí mismos, para trasladar un mensaje a muchas personas. Entonces creo que esa es la importancia de la comunicación, que se puede aprovechar y que se puede llegar a muchas puertas a través de ella, ¿verdad?
una mujer llena de luz y vida. Para Andrea el futuro es largo y prometedor, y ahora que uno de sus sueños se hizo realidad, quiere continuar alcanzando las metas que siempre tuvo en su mente y en su corazón, y así motivar a que los demás cumplan sus sueños sin importar los obstáculos. Para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla y María René Barrientos. Historias que inspiran. Vamos ahora con otro tipo de información. Desde que se anunció el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido, varios países que tienen las posibilidades han iniciado una serie de estudios y análisis de casos para detectar la circulación de la variante del virus en sus territorios. Este es el caso de Francia, fíjese usted, en donde el doctor Bruno Lina, profesor de virología y director del Centro Nacional de Investigaciones de Virus Respiratorios, explica que según los datos recopilados en los últimos días, la nueva cepa se va a propagar de manera paulatina hasta incluso poder llegar a suplantar la cepa original. Sin embargo, destaca que la secuenciación es fundamental para determinar las variantes del virus para lograr que los sistemas sanitarios estén preparados, aunque aclara que no es posible en todos los casos, pues los presupuestos son limitados, pero pone énfasis en explicar que es importante contar con información en tiempo real para tomar mejores decisiones. Recordemos que en países como Guatemala, aunque hay proyectos que trabajan en el tema, pues parte del proceso para obtener resultados debe realizarse en laboratorios en el extranjero, lo que es costoso y demora la entrega de resultados. Y una de las preguntas que tenemos es: ¿seguirán las bajas temperaturas? Pamela Valdés nos cuenta qué se espera del clima en las próximas horas. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana para que empiecen la semana como se debe. Iniciamos con un repaso de las condiciones climáticas que sucedieron durante la semana y tuvimos el ingreso de humedad en el Pacífico de nuestro país, también tuvimos el acercamiento de un frente frío al territorio nacional. Esto favoreció a lluvias, lloviznas también, especialmente en la franja transversal del norte, los departamentos ubicados en el oriente. Para esta noche el INSUMU dio a conocer que continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas, especialmente en la franja transversal del norte. Continuamos con una temporada fría, así que tendremos el descenso de temperaturas, especialmente en la meseta central y en el altiplano occidental. Como puede observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente alguna actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, en el occidente de nuestro país, también en la región oriental, y tendremos probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas para el departamento de Izabal, mientras que en la costa sur seguimos con condiciones de cielos parcialmente nublados y tendremos presencia de pocas nubes para la meseta central, incluida la ciudad capital. Y les compartimos a continuación el pronóstico del clima durante los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos pocas nubes para el lunes, el inicio de una semana más, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Para el martes, cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el miércoles, a la mitad de la semana, tendremos principalmente soleado, un ambiente agradable en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y es momento de compartirles la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:54 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Fue un gusto compartirles las condiciones climáticas. Regreso contigo, Alejandra. Al volver, el mundo ya supera los 2 millones de muertes por coronavirus, mientras varios países se suman a masivas jornadas de vacunación. Gracias por continuar con nosotros en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Vamos ahora a las noticias internacionales. Toyota presenta.
Bien, les cuento que un hombre fuertemente armado fue arrestado en Washington cuando intentaba pasar por uno de los numerosos puntos de control cerca del Capitolio, en donde el presidente electo Joe Biden será investido en unos días. Según un reporte policial, el hombre intentó usar una credencial falsa de la investidura para acceder al área restringida en donde se realizará la ceremonia, según un documento presentado en el Tribunal Superior de la capital estadounidense. Las autoridades temen nuevos problemas al margen de la ceremonia de investidura del presidente electo, pero también que la posible violencia en la capital se replique en otros puntos del país. Se han movilizado miembros de la Guardia Nacional en varios estados y se han levantado vallas alrededor de algunos parlamentos locales, como en California, Minnesota, y normalmente la ceremonia de investidura es una oportunidad para que cientos de miles de estadounidenses acudan a la capital cada 4 años y adquieran todo tipo de productos que llevan la imagen de su presidente antes de verlo prestar juramento en las escalinatas del Capitolio. Bueno, y en más información les cuento que India inició el sábado una de las mayores campañas de vacunación contra el coronavirus del mundo, con la esperanza de poner fin a una epidemia que ha causado la muerte de 150,000 personas en el país y ha hundido su economía. Durante la primera fase de la campaña, India cuenta que va a vacunar a cerca de un cuarto de su población, es decir, 300 millones de personas, imaginen ustedes, para julio, y se trata sobre todo de personal sanitario y mayores de 50 años y también personas de riesgo. En el primer día de campaña, unas 300,000 personas serán vacunadas en los 3,000 centros del país. Unas 150,000 personas en 700 distritos han recibido formación para administrar las vacunas y mantener los registros. El gobierno ha previsto gestionar todo el proceso con su propia aplicación que asociará cada dosis de la vacuna al receptor. India dispone de 4 mega almacenes para recibir las vacunas y transportarlas hacia los centros de distribución de los diferentes estados en vehículos a temperatura constante de 8 grados bajo cero. El respeto de la cadena del frío es muy importante y deberá estar garantizado por la movilización de 29,000 puntos de almacenaje con temperatura controlada, cerca de 300 salas frías, de ellas 70 de congelación, 45,000 heladas y 41,000 congeladores y 300 refrigeradores de energía solar. ¿Se imaginan ustedes toda esa logística? Your left hand, ma'am. Ma'am, your left hand. De regreso a América Latina, casi 300 millones de colombianos volvieron a pasar el fin de semana confinados o bajo toques de queda como medida para frenar la propagación del COVID-19 cuando los hospitales de las principales ciudades de este país de 50 millones de habitantes se encuentran al borde del colapso. Por segundo fin de semana consecutivo, habrá restricciones a la movilidad en una docena de departamentos ante el incremento sostenido de contagios que ubican a Colombia como el segundo país con más casos de Latinoamérica, que ya superan los 1,8 millones desde el inicio de la pandemia. Estamos colapsados. Nosotros no habíamos llegado a estos indicadores en el primer pico de la pandemia nunca, advierte Gina Rojas, directora del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, una agremiación de unas 140 organizaciones sociales, académicas y sindicales. Tras las vacaciones y fiestas decembrinas, aumentó la velocidad de propagación del virus según las autoridades, alcanzando su pico más alto este viernes cuando se registraron más de 21,000 contagios en un día. Las muertes por COVID-19 superan ya las 47,800, el peor balance de la región, solo por detrás de Brasil y México, y la situación está inmanejable. Se salió de control según las autoridades locales. Y precisamente lo que les decíamos, México registra la semana con mayor mortalidad en toda la pandemia de COVID-19, con un promedio de 983 fallecimientos diarios desde el pasado 8 de enero, según cifras oficiales actualizadas hasta este jueves. En los últimos 7 días, el país de 128 millones de habitantes acumuló 6,885 muertes, con un máximo histórico de 1,314 el martes, cuando el mundo sobrepasó ya los 2 millones de muertes a la fecha.
y también se contabilizan 137.916 muertes y 1.588.369 contagios. México es el cuarto país con más fallecidos en números absolutos y el 18º en el comparativo por 100.000 habitantes. Tras un periodo de relativa estabilización, la curva de mortalidad volvió a ascender a finales de 2020 y se aceleró en enero. Hasta el pasado sábado, el promedio semanal de muertes diarias más alto había sido de 800 entre el 21 y el 27 de junio, para que usted se dé una idea. Toyota presentó. Y más información nacional tenemos en este momento. En una gira que le llevó por Quetzaltenango y Quiché, el presidente Alejandro Yamatei anunció que iniciaron ya la negociación con 5 farmacéuticas para traer las vacunas contra el COVID-19 al país. Además, insistió en que en febrero se iniciará con la inmunización de médicos y personal sanitario en primera línea. Y esta semana esperamos tener ofertas de ya 3 casas farmacéuticas que nos digan cuántas vacunas podemos comprar, a qué precios, porque todavía no nos han dado los precios. Anunciaremos los precios conforme vayamos teniéndolas y estamos pidiendo que nos entreguen una parte en el primer trimestre, una parte en el segundo trimestre, una parte en el tercero y una parte en el cuarto, de manera de poder llegar programadamente. Recordémonos que algunas de estas vacunas requieren que a los 21 días se le ponga la segunda dosis. Entonces de nada nos serviría estar trayendo muchas vacunas si lo que tenemos que hacer es regresar a poner la segunda dosis. Ojalá se inventen pronto la de una sola dosis para que entonces no tengamos el problema de tener que ponernos 2. Estamos de regreso con más noticias. Una persona que se encontraba vendiendo sandías en la 12 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1 fue asesinada este fin de semana mientras realizaba su trabajo. En redes sociales, vecinos del lugar mencionaron que la persona acostumbraba a llevar su producto en ese sector de la ciudad. Se desconocen las causas del ataque armado. Y también este fin de semana se registró un incendio en un taller de repuestos ubicados en el Boulevard El Caminero, zona 6 de Misco. Unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego. No se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. Ahí tiene las imágenes. Y la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala dio a conocer que este lunes 18 de enero se estará realizando la segunda vuelta para elegir al magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad. Como ustedes recordarán, los abogados Maynor Moto y Estuardo Galvez son quienes participan en la elección luego de haber obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta del 4 de enero pasado. Vamos ahora con información que tiene que ver con la tecnología y el mundo de las redes sociales, porque después de la salida de miles de usuarios de la aplicación WhatsApp por el anuncio de cambios a políticas de privacidad, ahora se anunció el cambio de fecha para la entrada en vigencia de las nuevas normas. Sin embargo, los usuarios siguen buscando otras alternativas. Ponga atención porque esta información le puede ser de mucha utilidad. WhatsApp cede ante la presión de los usuarios. La aplicación de mensajería instantánea anunció el viernes la cancelación del plazo del 8 de febrero para que usuarios aceptaran sus nuevas normas que incluyen compartir información personal con servidores de Facebook, compañía a la que pertenece. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo tras una huida masiva de los suscriptores hacia competidores como Telegram o Signal en los últimos días. Los nuevos términos serán rechazados por usuarios descontentos con que se les imponga un plazo para aceptar las nuevas condiciones o sufrir la suspensión del servicio. Solo la Unión Europea quedaba exenta de este cambio debido a su normativa más estricta sobre protección de datos.
Los polémicos términos están relacionados con la forma en que la recolección de datos a través de WhatsApp será destinada a comerciantes que utilizan la aplicación para contactar a clientes, permitiendo la colocación de publicidad de acuerdo a cada perfil en combinación con las bases de datos de Facebook. Sin embargo, la compañía explicó que no guarda registros sobre mensajería, llamadas o ubicación y que los mensajes están encriptados. Telegram reportó esta semana haber alcanzado 500 millones de usuarios activos mensuales. 25 millones de ellos se sumaron en las últimas 72 horas. Signal también confirmó un acelerado aumento de usuarios, ayudada en parte por un tuit de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en el que la recomendó. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información. Buenas noches, que descanse.